Bien, de vuelta con más de Primera Página, última parte de esta conversación con Felipe Mujica. Ya muchos mensajes por acá que vamos a leer más adelante. ¿Cómo darle al venezolano la confianza en el voto, en que hay que votar en esta coyuntura? Es una responsabilidad de los actores políticos. Lo conversábamos en la parte anterior, que bueno, que toca, por supuesto, en esta coyuntura, transmitirle al venezolano con todos los antecedentes que aquí hemos descrito, que estamos viendo que la abstención no es un fenómeno de los últimos 20 años, hay antecedentes mucho más allá de cómo la abstención no ha llevado a nada, es la inacción frente a un hecho en el escenario político. Al peor de los caminos nos ha llevado la abstención, como dice la ranchera. Pero entonces tenemos como políticos, y bueno, todo el que tiene un espacio, el caso nuestro también como medios de comunicación, la responsabilidad de a la sociedad de hacerle entender este tema, de que al final, pase lo que pase, el camino de la democracia es el voto, ¿no? Tú sabes que yo creo que no solamente es una responsabilidad de los actores políticos ni de los medios de comunicación, esta es una responsabilidad de la sociedad venezolana, lo cual quiere decir que todos estamos involucrados. Claro. La decisión de ir a votar o no ir a votar es una decisión de cada ciudadano a partir de las convicciones que tenga sobre lo que hay que hacer en Venezuela. Ya lo he dicho y lo repito, a mí me parece que el peor de los caminos es la abstención, porque eso no nos conduce a ninguna parte. Yo no conozco en ninguno de los casos en los cuales se ha hecho eso, ni en la época del 52, ni tampoco ahora en estos tiempos, que ese llamado haya llevado a alguna parte. No es necesario entrar en los pormenores ahorita de lo que significó cada una de esas convocatorias al mecanismo de la abstención, sino que simplemente, bueno, se llama la abstención, no participa, una parte de la sociedad comparte ese camino. Las veces en que se ha hecho la corrección de la forma de lucha, hay una forma de luchar, de pelear, que es abstenerte. Eso hasta ahora no ha dado resultados, es una forma, claro, pero no ha dado resultados. Entonces, ¿qué sentido tiene seguirla repitiendo? Y hay otra forma de lucha que es el voto, que ha dado resultados, que ha tenido el inconveniente de que una vez que se produce el resultado, no se han generado las condiciones para que ese resultado pueda seguir adelante en las cosas que hay que hacer. ¿De qué se trata en este caso? Bueno, hay que crear condiciones para lo que significa las dificultades de procesos electorales en una sociedad como la que tenemos en este momento y en medio de un conflicto político como el que tenemos. Sin embargo, cuando tú optas entre qué hacer, si quedarte en tu casa o salir a hacer el esfuerzo de votar, yo creo que está claro que el mejor camino es salir a hacer el esfuerzo de votar. Para eso, por supuesto, en el campo opositor tiene que haber una línea muy clara de los que compartimos esta idea de hacer las cosas, de buscar los acuerdos que permita que el país vea en cada una de las regiones, en cada uno de los estados, el candidato a gobernador que va a ganar, que vea a los parlamentarios, que haya la posibilidad de llevar acuerdos nacionales. Que no se vea el antecedente del 21 de noviembre, ¿no? Exacto, de 6 candidatos en un que estado. No se vaya a ver eso. Y en el 2020, por cierto, que si bien la abstención fue un fenómeno que influye en el resultado, también el hecho de que la oposición no fue en una lista nacional, porque pudieron haber sido a lo mejor 50 diputados, 40 diputados, pero bueno, fueron 20 porque el cociente nos los ayudó. Sí, pero allí también en esa elección parlamentaria contribuyó algo que hay que modificar, que no ha sido modificado, que es el mecanismo de la proporcionalidad. Sobre no está resuelto. El referéndum proporcional sigue siendo una cosa que no se ha resuelto. El gobierno cree que lo puede resolver incrementando el número y algunos sectores de la oposición pensaron que era así. Después que se produce el resultado que tú comentaste, se dieron cuenta que no era así. Pero por supuesto hay que buscar listas nacionales. Hay que buscar en las listas por circuito también, en los candidatos por circuito, que haya candidatos que claramente la gente pueda precisar quién es. Porque el problema no es que haya múltiples candidatos. Claro. Tú ves el caso de Barinas. Claro. El caso de Barinas inventaron cualquier cantidad de candidatos y sin embargo la gente vio que el que iba a ganar era Garrido y por el que había que votar era por él y ganó. Rosales en el Zulia, Morel en Nueva Esparta, Galíndez en Cogede. Ahí la gente vio claramente que a pesar de que había 6, 7 candidatos, esos eran los que tenían claramente la posibilidad de ganar. ¿Por qué no lo pudo hacer el país en el resto de los estados? Que como ya dijimos, tú sumas el segundo con el tercero y es primero. Bueno, de esa corrección es de lo que se trata, que la gente pueda percibir claramente que fulano de tal, así como la gente pudo ver la candidatura del mundo, vea en cada estado que fulano de tal es el que va a ganar.
Así haya 10. Claro. Pero que fulano es el que va a ganar. Y eso sin importar de qué corriente de la oposición sea, porque ese ejercicio aplica, por ejemplo, en Monagas aplica a favor de la plataforma unitaria, pero en Anzoátegui aplica a favor de la Alianza Democrática, por ejemplo. Bueno, eso habría que buscarlo y ver exactamente qué queda, porque la decisión final está en manos de la gente, de percibir claramente quién es quien los representa más, quién es el que tiene chance de ganar, y entonces buscar una salida, porque aquí lo más importante es que hay que recuperar la realidad política del país. Y esa realidad ha venido expresando de distintas maneras, que hay una mayoría que, producto de sus errores, no ha podido expresarse, o si se expresa, entonces después no ha tenido los mecanismos adecuados para lo que le corresponde hacer. Entonces, creo que en este momento, ya con todas las experiencias que existen, hay que ver, bueno, primero, los términos en que el organismo electoral termine de preparar el proceso con las decisiones sobre los partidos, etcétera, que es algo que está pendiente allí. Después ver cómo serían los acuerdos para que se pueda producir opciones claramente indiscutibles para los ciudadanos en cada uno de los estados y para los efectos de la Asamblea, y que se puedan corregir errores que en el pasado han existido en relación a cómo buscar proponerle al país una alternativa clara, y que también se tomen las previsiones que no siempre se toman para que se produzca la defensa y la protección del voto de todos nosotros. Eso implica testigos, implica estar al frente de las situaciones particulares que hay que tener en el organismo electoral, tener las previsiones de que esos resultados, en este caso regionales, puedan ser evidentemente ubicados desde el punto de vista de la procedencia de ellos, etcétera, para que todo eso que forma parte de lo que nosotros genéricamente llamamos tener una estrategia compartida se pueda producir. Y ojalá quienes están en el campo de la abstención vayan paulatinamente rectificando, y en el momento que se decida finalmente qué es lo que se va a hacer con esos procesos electorales, bueno, entiendan que el camino no es quedarme en mi casa mirando para el techo, que eso no va a cambiar en nada la situación. Claro, sino que el camino es ver cómo yo contribuyo con mi voto, y te insisto, eso no es una responsabilidad de los políticos solamente. Nosotros tenemos ahí una gran responsabilidad, por supuesto, en lo que hay que precisar, pero la responsabilidad es de la sociedad venezolana. Vamos a revisar rápidamente algunos mensajes que nos llegan para nuestro invitado. Manuel Salinas por acá dice que los representantes del MAS siempre hablan de elecciones, pero nunca han realizado unas elecciones internas. Bueno, evidentemente él no conoce la historia del MAS, porque si algún partido hace procesos internos del MAS, y además lo hacemos o por primarias o por consenso. Si quiere puede ir al organismo electoral, pide el archivo del MAS y podrá ver que el archivo del MAS creo que es una carpeta de este tamaño, ¿no? Y ahí están todos los procesos electorales que el MAS ha hecho para elegir sus autoridades internas. Entonces, yo lo que le sugiero al amigo, o se va al Consejo Nacional Electoral, o si quiere que vaya a la casa del MAS en Las Palmas, y ahí le mostramos todos los recaudos. Héctor Albarrán por acá, buenos días. ¿Será que el invitado va a reconocer los resultados? También Manuel Santiago, buenos días. Las respuestas a las elecciones pasadas y venideras las dio ayer el rector principal. Espero que el señor Mójico diga algo positivo y apoye el proceso que se avecina. Ya lo dijo, es que hay que votar, claro que sí. Roger Tábata por acá, buenos días, soy seguidor de las entrevistas. ¿Por qué no entrevistan oficialistas para que haya equilibrio? Bueno, que vengan, lo que pasa es que no quieren venir algunos, lamentablemente. José Peña por acá, buenos días al invitado, con respeto que respete, con esta experiencia que él sabe, el gobierno no va a entregar la asamblea. ¿Qué va a pasar como el 28 de julio? El resultado va a ser para el PSUV, dice por acá José Peña. Bueno, estamos en lo mismo. Se trata de cuál sería la circunstancia. Lo mismo recuerdo que se decía aquí en el 2015 que no se iba a respetar resultados. Se probó el resultado, el gobierno respetó el resultado que se dio, pues incluso recuerda que creo que Maduro fue a la asamblea a juramentarse, bueno, y después vinieron todas las demás cosas que ya sabemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No nos podemos aferrar a algo que puede haber pasado, pero no quiere decir que va a seguir pasando siempre, porque en la política hay una cosa que priva de manera definitiva, que son los hechos de fuerza. Tú tienes aquí un hecho de fuerza nuevamente, donde demuestras claramente cuáles son los resultados. Bueno, los que están en minoría verán cómo se conducen ante eso, pero es evidente que hay una oportunidad para la sociedad de poder ratificar, por decirlo de alguna manera, lo que ocurrió el 28, que es demostrar que hay una mayoría en Venezuela que piensa que las cosas tienen que ser de tal o cual manera.
José Hernández por acá, que tiene que ver también con esos antecedentes, dice, buenos días, el ejemplo que tenemos del gobierno es que hacen las elecciones adelantadas para que si pierden, preparen puestos paralelos, no permiten perder espacio. Eso les da tiempo de preparar algo para mantenerse en el poder y es el ejemplo que han dado, en los casos de los protectorados, por ejemplo. Sí, bueno, eso es una conducta que ellos han tenido permanentemente, que no la corrigen, así como el problema de un concepto que ellos no quieren practicar, que es el de la alternabilidad. La alternabilidad implica que yo tengo que reconocer que yo puedo ganar o puedo perder, pero mientras ellos practiquen la idea del no volverán, con todos los agregados que les van poniendo, es evidente que eso no es un camino claramente democrático. Entonces, esas son las cosas que en el campo del gobierno tienen que ser corregidas, admitidas. Aquí hay un problema que es Venezuela. Venezuela no solamente depende de lo que el gobierno piense. Cuando ellos, por ejemplo, hablan de la paz, y hablan de la paz de la manera en que la están señalando, yo digo que si la paz que se quiere es la paz de los sepulcros o la paz constitucional, la paz que permita que todos podamos convivir, entendernos. El gobierno debería en este momento, por ejemplo, colocar una decisión que permita poner en libertad a todos los detenidos políticos que están en este momento. Es una manera de contribuir a que en Venezuela haya un clima distinto. El gobierno debería buscar la forma de que eso que ellos llaman la paz no sea simplemente un mecanismo para intimidar, sino que es un mecanismo que los venezolanos podamos ejercer abiertamente. Entonces, ese tipo de señalamiento depende mucho de cómo tú te conduzcas también en relación a las cosas que están por venir, que nadie puede asegurar que van a ser de tal o cual manera. Eso forma parte precisamente de la política. Claro, de la política. La política está hecha para resolver cosas que son posibles y cosas que son imposibles. Es la historia de la humanidad, no la historia de Venezuela, y eso debería ubicarse como concepto. Nos vamos con un par de comentarios. Marco Ruiz por acá. Las próximas elecciones están para lavarle la cara al régimen. De perder alguna gobernación van a poner un protector. Bueno, ya esto lo hablamos. Y también por acá dice José Luis Quintero que el problema no es el voto, el problema es el árbitro, que tiene que haber seriedad, confianza y credibilidad. Bueno, lo del árbitro tiene que ver también con la manera en que la sociedad se conduzca. Yo lo he dicho de distintas maneras. A mí me parece que en el resultado del 28 no hubo una estrategia correcta por parte de los sectores democráticos que apoyaban otras opciones para que ese voto se defendiera como hay que defenderlo, democráticamente, constitucionalmente, legalmente. Bueno, ahora ese error no tiene por qué repetirse. Tú puedes tomar las previsiones como en otros momentos. Claro. En el 2015 se ganó con más de 2/3. Hubo distintos intentos hasta que finalmente eso terminó en el camino del invento de la constituyente para hacer lo que se hizo. Pero es evidente que han pasado demasiadas cosas y todavía, salvo que haya un camino que alguien tenga en las manos que no sé cuál es, la vía tiene que ser buscar lo que nosotros hemos señalado, una solución política a lo que está pasando en Venezuela, porque además de todo lo que nos está pasando en materia de los salarios, en materia de las condiciones de vida, tú le agregas el hecho de que vamos hacia un camino donde no sabemos qué va a pasar o que podemos pagar un costo terrible. Entonces, bueno, encima de todo lo que está pasando, entonces toman necesitas un día, mataron a fulano, mataron a mi hermano, mataron a mi hijo, mataron al nieto, mataron a tu papá, a tu mamá. Cosas que ocurren, pues. Ahí está lo que estamos viendo en Colombia con la situación del Catatumbo. Bueno, eso perfectamente pudiera ocurrir en Venezuela si no buscamos una salida pacífica, democrática, que tiene que ser construida con todos los sectores políticos, sociales que existen en Venezuela. Bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Seguimos en contacto. Pues. Felipe Mujica con nosotros en estudio del Movimiento al Socialismo, 7 de la mañana con 27. Gracias como siempre a quienes participaron. Lamentablemente por temas de tiempo, bueno, no leímos todos sus mensajes. Había bastante participación acá. Saludos a José Hernández, José Luis Villegas, Juan Carlos Rodríguez. Gracias como siempre a todos por estar con nosotros en redes sociales.